Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy vamos a estar en el capítulo 10 en un mensaje que he llamado o intitulado El Espíritu Santo, y esta va a ser la primera parte. Y vamos a ver los versículos 1 al 33 y la próxima semana veremos el resto del capítulo. Vamos a hablar mucho del tercer miembro de la Trinidad, Dios el Espíritu Santo. Ahora, de verdad pensé mucho de cómo vamos a comenzar este sermón, porque de verdad, ¿cómo es que introducimos un tema teológicamente muy profundo como el Espíritu Santo? Lamentablemente, a menudo en nuestra cultura tenemos una visión mística sobre el Espíritu Santo. Y lo peor es que he visto algunas prácticas extrañas aceptadas y practicadas en iglesias que no son bíblicas sobre el Espíritu Santo. Ahora, nuestra fe y mensaje bautista, como establece nuestra declaración convencional, dice que el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de Dios totalmente divino. Eso significa que en todos los sentidos es igual a Dios el Padre y Dios el Hijo, y posee los atributos y el carácter. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente y santo. Él es eterno, inmutable, justo y amoroso, y como tercer parte de la Santa Trinidad es una persona. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios totalmente divino. Inspiró a los hombres santos de la antigüedad a escribir las Escrituras, cultiva el carácter cristiano, consuela a los creyentes y otorga los dones espirituales mediante los cuales sirven a Dios a través de su iglesia. También Él sella al creyente hasta el día de la redención final, y su presencia en el cristiano es la garantía de que Dios llevará al creyente a la plenitud de la estatura de Cristo. Él ilumina y empodera al creyente y a la iglesia en la adoración y el evangelismo y al servicio. Entonces, en preparación, no solo pensé en el Espíritu Santo, pero ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Ahora, para eso miré muchas ilustraciones que pastores han usado sobre el Espíritu Santo a través de los años. Y después de eso miré varios libros teológicos, y en uno de esos libros, en un libro específicamente llamado Teología Sistemática por Wayne Grudem, él defiende la obra del Espíritu Santo en esta manera. Voy a leer una cita y la cita dice así: la obra del Espíritu Santo es manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la iglesia. Él es Dios presente y activo en la vida de cada creyente, termina la cita. Así que después de horas y horas y muchas horas de estudio, y de verdad con el entendimiento de que la obra del Espíritu Santo en su totalidad de verdad es mucho más allá de lo que vamos a poder cubrir o nuestra capacidad para abordar esta mañana, permítame comenzar examinando el relato de Lucas de lo que sucedió aquí en Hechos capítulo 10 con el respeto del Espíritu Santo. Así que abra sus Biblias conmigo esta mañana en Hechos capítulo 10 y vamos a ver el verso 1 al 8. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la campaña llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y aquí hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para mi memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por su nombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamado a dos de sus criados y un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Aquí está el punto número 1 para nosotros esta mañana. El Espíritu Santo convence. Mire, ¿qué es lo que está pasando aquí? Así que acabamos de conocer a un hombre llamado Cornelio. Y quiero que vean un par de cosas sobre Cornelio. Primero aprendemos que él es un hombre de verdad importante, es un centurión, lo que significa que
al igual de hoy en nuestras Fuerzas Armadas, probablemente sea un suboficial, pero lidera a 100 hombres. Eso es lo que un centurión hace. Es parte de un cohorte italiano. Se me suena a mí como unas fuerzas especiales. El cohorte italiano probablemente significa que los hombres eran de Roma y no nativos de otras ciudades o imperio romano. Esto sugiere que Cornelio era un centurión romano estacionado en la ciudad capital del rey, respaldado por Roma. Cesarea era un lugar donde vivía el gobernador romano. Pero lo que es interesante para mí acerca de Cornelio es dónde él está espiritualmente hablando. Porque realmente él ha abandonado su herencia espiritual o cultural porque es romano. Porque estadísticamente, culturalmente, Cornelio debería ser politeísta. Y politeísta es una persona que cree que hay muchos dioses. Pero también él debería estar adorando a César, especialmente porque es un buen soldado romano. Ahora, si usted fuera una persona judía en este día o en esa época, bajo el gobierno romano, vería usted a los romanos como invasadores, como opresores, como hombres muy malvados. Pero aún así, este hombre que parece ser atraído por el Dios de los judíos, rechazó el culto al emperador y el panteón romano de dioses, que un hombre así eligiera en cambio de verdad adorar al Dios judío, de verdad no es una poca cosa. Pero la pregunta es, ¿cómo es que esto sucede? Pues esto no tendría sentido para nosotros si simplemente pensaríamos esto lógicamente, porque aquí hay un hombre enviado a ser soldado en un país extranjero y él ha dado la espalda a su propia cultura, a su propia herencia religiosa, ha comenzado a buscar a Dios de la Biblia. Y la pregunta que deberíamos hacer es ¿por qué? ¿Y cómo? Yo diría que esta es la obra del Espíritu Santo. Así es como sucede esto. Ahora, si está usted con nosotros hoy, tal vez por primera vez, o tal vez es nuevo a la iglesia, o estás tratando de averiguar de qué se trata la iglesia, y tal vez esta mañana estás diciendo, pastor, usted está hablando mucho de este Espíritu Santo, ¿y de qué está hablando esencialmente? Pues estoy hablando del tercer miembro de la Trinidad. Él también es Dios. Y vamos a ver no solo quién Él es, sino lo que Él hace. Jesucristo nos dice mucho acerca del Espíritu Santo y Jesucristo debería ser el que hable sobre el tercer miembro de la Trinidad, porque Jesucristo es el segundo miembro de la Trinidad. Ahora, quiero ser claro, cuando yo digo el segundo o el tercero miembro, quiero ser bien claro con usted que estas partes no están en las Escrituras. Pero así es como nosotros en la cristianidad nos referimos a ellos. Ahora, cuando digo cristianidad, me refiero al cuerpo de creyentes, los cristianos. Nosotros decimos cosas como Dios el Padre es el primer miembro, su Hijo es el segundo miembro y el Espíritu Santo es el tercer miembro. Esa avería así específicamente no está en las Escrituras, pero porque todos son coiguales, pero se someten uno al otro de una manera muy especial. Esto es lo que el Rey Jesús dice acerca del Espíritu Santo. Mire aquí conmigo Juan capítulo 16, verso 8 al 11, dice así. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lo que podemos ver basado en las palabras de Jesús es que el Espíritu Santo convence. Ahora, Jesús se refiere a tres facetas específicas de esta convicción: el pecado, la justicia y el juicio. Y esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma los corazones que están lejos de Dios y comienza la obra en ellos para que tengan una mayor comprensión de que existe tal cosa como el pecado en el mundo.
Ahora, quiero que sepan que Dios es un Dios santo y que Él tiene un estándar santo y hay un sentido de verdad intrínseco cuando el Espíritu Santo comienza a manifestar la convicción de que de alguna manera tal vez tú sabes y sientes y dices, no estoy bien con Dios. Existe la idea de la justicia, de que vamos a estar delante de Dios en juicio y Dios nos va a hacer rendir cuentas. Y lo interesante es que de alguna manera Cornelio lo entiende. Pero esa es la parte interesante porque él todavía no es cristiano, pero el Espíritu Santo ya está convenciendo su corazón. Mire, iglesia, escúcheme lo que voy a decir ahorita, porque creo que esto es bien importante para nosotros. Los cristianos, nosotros los que somos cristianos, no somos los que convencemos a nadie del pecado. Esa es la obra y el papel del Espíritu Santo. Y digo esto para que quede muy claro, para que todos los cristianos que me puedan escuchar ahorita, no podemos convencer a nadie del pecado. Es la obra de Dios. Nuestro trabajo es predicar amorosamente el Evangelio, enseñarle a los no creyentes sobre la palabra de Dios, sobre lo que la palabra de Dios dice y dejar que el Espíritu Santo, que Dios sea Dios y que el Espíritu Santo haga lo que el Espíritu Santo va a hacer y convencer, traer convicción y cambiar los corazones. Pero tú y yo no podemos cambiar la vida de nadie. Mira, ahora yo he perdido la cuenta de cuántas veces los cristianos tal vez quieren que yo como su pastor llame a su cónyuge, hijo, hija, nietos, amigos, para hablar con ellos con la esperanza que yo pueda convencerlos lo suficiente para cambiarlos, como que si yo les puedo dar una santa regañada, pero ¿sabes qué? Yo no puedo convencer a nadie, yo no puedo traer la convicción suficiente para cambiar a nadie. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Ahora, por favor, escúcheme. No estoy diciendo que no hablen conmigo como su pastor. Solo debes saber que cuando hablas conmigo, yo haré todo lo posible para señalarte a Jesús y enseñarte lo que dice la Biblia. Y ser honesto. Estaré orando que el Espíritu Santo te convenza. Y si hay pecado en tu vida, estaré orando que Dios cambie tu vida. Y estaré orando que el Señor te ayude a ver lo que está pasando y cambie y sane tu vida y te ayude a ser restaurado. Y si necesitas convicción, voy a orar que Dios te ayude a traer un poco de convicción en tu vida. Porque yo como tu pastor tengo una descripción bíblica de trabajo. Ahora, la realidad con el respeto al papel del pastor, la Biblia dice mucho. Los términos principales que describen el papel del pastor son anciano, obispo o maestro. Puedes leer más de esto en 1 Timoteo capítulo 3. Anciano en griego es episcopos o supervisor, se refiere a la supervisión de los creyentes. Esto implica unas series de cosas. Primero, implica enseñar, predicar, cuidar. También tengo que exigir autoridad donde sea y cuando sea necesario. Es parte del llamado, parte de la carga del ministerio. También sepa esto, como pastor también significa que ofrezco consejo. Ahora, Proverbios capítulo 20, 18 y Proverbios capítulo 24, 6 resaltan el valor de buscar consejo sabio, el cual se puede encontrar a través del guía de un pastor y también liderazgo espiritual. Efesios capítulo 4, 11 afirma que los pastores son dados por Cristo para equipar a los santos. Se recuerda la palabra santos que aprendimos la semana pasada, significa los cristianos. Estamos aquí para equipar a los cristianos para el ministerio, lo que implica el papel de guiar, nutrir
destruir la fe de los creyentes. Y según la Biblia, un pastor es considerado un regalo, un don para la iglesia, específicamente mencionado otra vez aquí en Efesios capítulo 4, verso 11, donde se afirma que Cristo dio a algunos para que fueran pastores y maestros como parte de los dones, regalos dados a la iglesia para equipar, edificar al cuerpo de los creyentes, significando esencialmente que los pastores son un regalo divinamente otorgado a la comunidad eclesiástica. Pero con todo esto dicho, es solo el Espíritu Santo que convence. Ahora, el día que yo fui salvo, el Espíritu Santo me convenció de mi pecado. Yo crecí en la iglesia, pero no estaba bien con Dios. Y en el fondo yo lo sabía. No recuerdo muchos de los detalles de ese día, solo sé que Dios cambió mi vida. Sí recuerdo que fue en un campo juvenil, no recuerdo el pastor, ni recuerdo qué verso predicó, pero lo que sí recuerdo ese día es que el Espíritu Santo me convenció de mi pecado. Podría decir que me enfrenté con la realidad de mi depravación, una naturaleza corrupta inherente a la humanidad desde el pecado de Adán. Entregué mi vida a Jesús ese día. Ya ves que no puede salvarme a sí mismo, al igual que el ladrón que colgó junto a Jesús ese día. D.L. Moody lo dijo de esta manera: el ladrón tenía clavos en ambas manos de modo que no podría trabajar, y un clavo en cada pie para que no podría hacer recados para el Señor. No podía levantar una mano ni un pie hacia su salvación, y sin embargo Cristo le ofreció el don de Dios y lo tomó. Así termina la cita. Y Cristo lo arrojó un pasaporte y lo llevó al paraíso. Y ahí termina la cita. Iglesia, escúcheme. Quiero que entendamos algo sobre el pecado. Cristo murió por el pecado. Él, cuando murió por la humanidad. Los creyentes mueren al pecado cuando aceptamos a Cristo. Los incrédulos mueren en el pecado cuando niegan a Cristo. Y el Espíritu Santo es el que convence a la humanidad del pecado. Ahora, la palabra convence es una traducción de la palabra griega elencho, lo que significa para convencer a alguien de la verdad, para reprender, para acusar, refutar o interrogar a un testigo. Es el Espíritu Santo, actúa como un fiscal que expone el mal, reprende al malhechedores y convence a las personas de que necesitan un Salvador. Ser convencido es sentir una pura repugnancia del pecado. Esto sucede cuando hemos visto la belleza de Dios. Ahora, su pureza y su santidad. Y cuando reconocemos que el pecado no puede morar en él. Ahora, recuerde esto. No sé si recuerdas, pero recuerda esto. Recuerda cuando Isaías estuvo en la presencia de Dios. Inmediatamente se sintió abrumado por su propia pecaminosidad. ¿Y qué es lo que él dijo? Dijo: ay de mí, estoy arruinado, porque yo soy hombre de labios impuros y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Sentir esa convicción es experimentar un total horror de pecado. Y nuestra actitud hacia el pecado se convierte igual a la de José cuando él huyó de la tentación y clamó y dijo: ¿cómo puedo hacer este gran mal y pecar contra Dios? Lo puedes leer en Génesis 39. Somos convencidos cuando nos damos cuenta de cuánto nuestro pecado deshonra a Dios. Iglesia, escúchame en esto, por favor. Escucha mi corazón en lo que estoy a punto de decir. Si tú dices que eres cristiano, incluso crees que eres cristiano y estás viviendo en pecado y ya no sientes convicción,
Cuando estás en pecado, sea lo que sea, cuando eres chismoso, cuando estás robando, cuando estás viviendo en pecado sexual, cuando estás haciendo trampas, lo que sea, y ya no sientes convicción, te ruego que te arrepientas y entregues tu vida a Jesucristo. Porque no eres creyente y tu destino es el infierno. Porque sin la convicción del pecado no podría haber salvación. Nadie se salvó si no es por la convicción y la regeneración que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón. La Biblia enseña que todas las personas son naturalmente rebeldes contra Dios y hostiles contra Cristo. Estamos muertos en los delitos y pecados, y Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no los trajere. Juan capítulo 6. Parte de esa atracción hacia Jesús es la convicción de pecado. Y recuerde que Dios sigue siendo omnisciente y omnipresente, por lo que sabe acerca del pecado, y está presente cuando se comete. Ahora, no cierra los ojos, Él lo ve, y Él no puede verlo favorablemente. Habacuc afirma esto en el capítulo 1, léelo cuando tengas tiempo. Hermanos, hay una confusión de verdad sobre la idea que los ojos de Dios son demasiado puros para mirar el mal, y ha llevado a algunos a creer que cuando los cristianos pecan, el Espíritu Santo abandona porque el Espíritu Santo no puede mirar el pecado, pero eso sería contrario a la enseñanza de la Biblia, de que los creyentes han sido sellados por el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, verso 13. Pero recuerda que si estás sintiendo esa convicción, y tal vez hoy, esta mañana, tal vez te sientes condenado, tienes esa culpa, que hay esperanza en ti, que el Espíritu Santo muera en tu vida, que te está diciendo que tienes que cambiar tu actitud, tienes que cambiar tu vida, y nuestra clave para la victoria en una promesa, lucha contra el pecado, radica es la promesa misma que Dios dio. No está en la pantalla, pero 1 Corintios capítulo 10 verso 13 dice: nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es verdad que el Espíritu Santo sí convence. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo también empodera. Mira aquí el punto número 2 esta mañana. El Espíritu Santo da poder. El Espíritu Santo no solo convence, pero el Espíritu Santo empodera, y estamos a punto de leer cómo Cornelio envía a hombres para ir al encuentro de Pedro, porque es lo que el ángel le dijo que hiciera a la ciudad de Jope. Y Jope está a unas 30 millas de Cesarea. Mira aquí conmigo Hechos capítulo 10, verso 9 al 16, dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras se preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en cual había de todos los cuadrúpedos, terces y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llaméis tú común. Y esto hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Paremos ahí. En este momento Pedro está en Jope, la ciudad costera, y Pedro subió al techo, tiene mucha hambre y ha estado orando en mediodía y está esperando que preparen la comida. Y es probablemente, tal vez está viendo al mar, probablemente viendo los barcos, y del cielo ve una visión sobrenatural, algo como una sábana, probablemente parece una vela, y en ella, según el texto, hay todo tipo de animales. Y el Señor le ordena a Pedro que se levante Pedro, mata y come, esencialmente lo que
dice, es una orden un poco extraña. Y Pedro hace lo que Pedro a menudo hace en la Biblia cuando el Señor le dice que Pedro haga algo. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pues Pedro resiste. Ahora, yo no sé de usted, pero Pedro siempre está resistiendo. No sé si tú te puedes identificar con Pedro. Si somos honestos, entonces la respuesta es sí, sí lo hacemos. Ahora, ¿recuerdas un día en que Jesús les hizo una pregunta a los discípulos en Mateo 16 y les preguntó, ¿y tú quién dices que yo soy? Y Pedro dice, pues tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Pedro acierta la respuesta. Y entonces Jesús, ¿qué es lo que dice? Dice, yo voy a ser entregado a los hombres malvados y me van a matar. Y Pedro, ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro lleva a Jesús a un lado para corregir lo que Jesús está diciendo. Pedro no. Y Pedro esencialmente le dice, oye Jesús, de ninguna manera eso va a pasar. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús dice, apártate de mí, Satanás. Bueno, esta no es la única vez que esto le sucede a Pedro. Más tarde, Pedro está alrededor de la mesa en la última cena y Jesús viene humildemente a lavarle los pies, Juan capítulo 3. ¿Y qué hace Pedro? Pedro se niega y dice, de ninguna manera Jesús, vas a hacer eso por mí. Y ves el modelo de la vida de Pedro. Entonces Pedro deja la cena de la Pascua y sale y niega a Jesús 3 veces. Y aquí en Hechos capítulo 10 vemos a Pedro con un mandato directamente del Señor de levantarse, matar algo y come. ¿Y qué es lo que dice Pedro? De ninguna manera. Nunca lo he hecho de esa manera. Luego la pregunta otra vez. ¿Alguien se relaciona con Pedro? A menudo la Biblia viene con algunos mandamientos bastante duros, ¿no? Jesús nos impulsa a hacer cosas que son difíciles, ¿no? Pero esto es lo que necesitamos saber. Que el Espíritu Santo nos empodera. El Espíritu Santo da poder de tal manera que vence los obstinados seguidores de Jesús para moverlos a la misión, y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo está a punto de hacer aquí con Pedro. Mira aquí conmigo Hechos capítulo 10, versos 17 al 20. Y mientras Pedro está perplejo dentro sí sobre lo que significa la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí Simón, que tenía sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo he enviado. Paremos ahí. La visión ha desafiado a rechazar las leyes alimentadoras que ha sostenido Pedro desde que nació, y ahora tiene a estos 3 hombres pidiendo que vaya a la casa de un gentil y a un ocupante extranjero. Es mucho para asimilar para Pedro, pero Pedro tuvo una visión acerca de cómo Dios está eliminando las leyes de alimentos, mientras todavía está tratando de descifrar el significado más profundo de la visión. El Espíritu Santo lo dirige a una atención de 3 visitantes, y al menos uno de los cuales es gentil, por lo tanto, él es impuro. Y el versículo 20 de verdad nos dice que Pedro debe acompañarlo sin dudarlo, porque el Espíritu Santo lo envió. Ahora, la expresión griega de esto también puede implicarlo. En otras maneras lo implica de esta manera. Dice, Pedro, no debes resistir este mandado, debes seguir sin discutir, no importa quiénes sean. Pero tenga en mente algo. Pedro no sabe quiénes son, ni por qué están ahí. Mira aquí conmigo, Hechos capítulo 10, verso 21 al 29. Entonces Pedro descendió donde estaban a los hombres que fueron enviados. Cornelio les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, el cual es la causa por los que habéis venido. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos.
y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entregaron en casa a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró allí, halló muchos que se habían reunido. Él les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Paremos ahí. Creo que Pedro está empezando apenas a entender lo que está pasando. El Espíritu Santo está obrando en él. Piénsalo por un momento aquí conmigo. La admisión de Pedro en el versículo 21, yo soy al quien estás buscando, es muy diferente a la respuesta de los años anteriores. Recuerda, mientras Jesús estaba siendo interrogado y golpeado por los líderes judíos, Pedro se negó a su identidad y su asociación con Jesús. ¿Recuerdas en Marcos 14? Alguien le preguntó a Pedro y le dijeron: hey, ¿tú también andabas con Jesús? No, y Pedro gritó: yo no lo conozco. Y salió de la entrada y después cantó el gallo. ¿Tú te recuerdas la historia, no? Y Pedro ha llegado a la casa de Cornelio. Un ángel le ha dicho a Cornelio que Pedro tiene algo que decirle. ¿Pero qué? ¿Qué le tiene que decir? Pedro no sabe todavía, pero es obediente. Ha venido a ver lo que el comandante, el gentil, necesita. Pedro ciertamente no esperaba que un líder militar romano cayera rápidamente a sus pies en adoración. Ahora, mire, paremos ahí un poquito antes de continuar. Es algo difícil ser un líder de una iglesia cristiana. A veces la cultura a menudo no le gusta lo que representas. A veces la iglesia no le gusta cuando predicas la verdad de la Biblia. Y a veces tu familia puede quedar atrapada en medio. Y con eso dicho, no es raro ver a líderes perseguir la admiración y la aprobación en lugar de verdad guiar a la gente hacia la verdad. La aprobación no es solo un descanso de la lucha constante, sino que aumenta la confianza y el ego de un líder. Y Jesús prometió a los discípulos que el mundo los odiará y los perseguirá. Lee Juan capítulo 15. Muchos de nosotros creo que entenderíamos si Pedro hubiera querido disfrutar este momento, que Cornelio lo hubiera: oh, Pedro, estás aquí, qué bonito, gracias, Pedro. Pero él no lo hace. Él sabe que solo Dios merece la adoración y él no es Dios. Mira mi aplicación aquí para nosotros esta mañana. Esté atento a los líderes espirituales que se señalan a sí mismos en lugar de Dios. Si oyes a alguien decir que van a orar por ti en el nombre de un pastor, profeta, apóstol, obispo, fulano de tal, corre más rápido de lo que puedas, porque el único nombre que sana es Jesús. El único nombre que restaura es Jesús. Y el único nombre que salva, ha salvado y siempre salvará es el nombre de Jesús. Ahora, es importante recordar que solo Jesús y no las personalidades de la televisión, autores o políticos, incluso nosotros mismos, merecen nuestra adoración. Miramos aquí Hechos capítulo 10, verso 30 al 33 para acabar. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que estaba ahora, yo estaba en ayunas y la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída
y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tienes por su nombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, y junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ok. Para el siguiente punto, pues, vas a tener que venir la próxima semana. Pero permítame aquí terminar nuestro tiempo con esto. Porque en el versículo 33 algo está pasando. El versículo 33 es la primera reunión registrada donde los gentiles escuchan el testimonio de Jesús. Y Jesús le había dicho a Pedro y los otros discípulos que serían sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En Hechos capítulo 1, este fue el primer plan de Dios desde que Él sacó a Abraham de su lugar en la ciudad, en el país de Ur, en Génesis capítulo 12. Una invitación tan abierta a compartir el Evangelio sucede a menudo, no sucede así a menudo tan rápido con toda esta clase de gente de diferentes partes del mundo, especialmente con una audiencia tan receptiva. Probablemente este momento informa las palabras que Pedro va a dar más tarde. No vamos a ir ahorita, pero escríbelo en tus notas, primera de Pedro capítulo 3, verso 15, donde dice: pero honrad en vuestros corazones a Cristo el Señor como santo, estando siempre preparados para ser defensores del cualquiera que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hazlo con mansedumbre y respeto. Ahora, la palabra griega traducida como hacer una defensa o defensor o dar una respuesta es la palabra apologian, es la raíz de la palabra apología. Para los que nosotros que somos bilingües, es la palabra, a veces la palabra se relaciona como apology o disculpa, donde se expresa arrepentimiento o remordimiento. Más bien el término significa una justificación, una respuesta o una razón. Esta palabra de fuente se usa como apologética o apologista, que se refiere a una defensa de la fe cristiana. Ahora, finalmente, recuerde esto, que significa que sí importa cómo nosotros representamos el caso a favor de Cristo, a decir nuestra fe cristiana. Nosotros debemos representar nuestra fe con una delicadez y un respeto. Los cristianos no estamos llamados a condenar, y a los que sienten curiosos o curiosidad sobre nuestra esperanza en Jesucristo. Tampoco debemos ser negativos o vengativos sobre los que no están de acuerdo con lo que nosotros creemos. Más bien debemos explicar nuestra fe sin durez o sin enojo. Pero recuerden que es el Espíritu Santo que convence, pero es nuestra responsabilidad conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios. Porque el momento que nosotros aceptemos a Cristo como Salvador, es el momento que nosotros decimos sí a la misión de llevar el Evangelio a las naciones. So, la pregunta esta mañana es, si tú conoces a Cristo como Salvador, y si no lo conoces como Salvador, esta mañana te invito a que hagas no solo una oración, porque la oración no es la que te salva, pero que reconozcas tu depravidad, que reconozcas que tú necesitas un Salvador y su nombre es Jesucristo. Hagamos una oración. Señor, gracias porque tú eres bueno y tú eres maravilloso y no hay nadie como tú. Pidiendo, Padre mío, que sea usted el que tome el control de nuestras vidas. Pidiendo, Señor, que sea usted que nos guíe siempre a llevar el Evangelio a todo el mundo. Ayúdanos a ser más como tú cada día. Ayúdanos a confiar en ti
en todos los aspectos de nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.